corazón. Señor, glorifica tu santo nombre. Sé tú, mi Dios, hablando el corazón por esta palabra, por tu Espíritu Santo. Dios del cielo, haz el milagro que tú has dispuesto. Hay cosas que tú quieres hacer, pero es necesario que nosotros las hagamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 19, versículo 11. Hechos 19, 11, dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Todos, hermanos, a todos nos gustan los beneficios, pero no las responsabilidades. El matrimonio tiene, por supuesto, grandes beneficios, pero también tiene grandes responsabilidades. Cuando nosotros venimos a formar parte de la familia de Dios, parte de la iglesia, lo que es el reino de Dios, tenemos enormes beneficios, pero también tenemos responsabilidades para con nuestro Señor. En un momento dado, el Señor Jesucristo, cuando fue a visitar a Marta y María, porque estaban llorando, estaban desconsoladas, porque su hermano Lázaro había muerto, Jesús le hace una pregunta a Marta: ¿dónde le pusiste? Y lo llevaron al sepulcro. Estando Jesús frente al sepulcro, él sabía lo que iba a hacer, él sabía que lo iba a resucitar. Pero él, teniendo la capacidad de remover la piedra, le dijo a los que estaban ahí: removed la piedra. Esa era una responsabilidad de fe para que ellos vieran el milagro que él iba a hacer, que fue resucitar a un hombre que tenía 4 días de estar en el sepulcro. Hermanos, la tarea difícil le toca a Dios. Para usted y para mí implica una responsabilidad. En este caso, un paso de fe. Y eso es lo que vemos aquí en la ciudad de Éfeso. Cuando llega la palabra de Dios y Dios empieza a hacer maravillas, salvando, sanando, liberando a las personas. Entonces vemos ahora que todos, dice, los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos, y también trajeron todos los libros de magia. Y hecha la cuenta, fueron 50,000 piezas de plata. Esa fue la responsabilidad que ellos tenían que dar. Era cortar el cordón umbilical con la falsedad, con la mentira. Hermanos, si Dios nos ha dado tanta bendición, ¿por qué vamos a seguir claudicando en 2 pensamientos? Si Cristo es nuestro Señor, ¿por qué nosotros no podemos aceptar a Jesús como el único Señor? ¿Por qué queremos nosotros dividir nuestro corazón? Jesús dijo: no podéis servir a 2 señores a la vez. Desde el momento en que nosotros venimos a los pies de Cristo, debemos nosotros tomar responsabilidades radicales. Y es por eso, hermanos, deseo que el Señor sea quien ministre esta palabra y hable a nuestra vida, y que sean rotas todas las cadenas de ignorancia, y sobre todo
las opresiones espirituales que en algún momento dado se dan por no querer romper o cortar el cordón umbilical con el error. Es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora bajo el tema el beneficio y responsabilidad en el cambio de gobierno espiritual. Hay dos palabras, beneficio y responsabilidad. Son prácticamente las dos divisiones de este mensaje. Hablemos entonces de los privilegios, de los beneficios de respuesta a las tres grandes necesidades de cada persona. Cuando Pablo llega a Éfeso, es como que si hubiera llegado a cualquier ciudad de hoy en día. Hay tres grandes necesidades. La primera de ellas es la necesidad de la salvación. Existen necesidades hoy en día como en aquel entonces de hambre, la necesidad de salud, la necesidad de un techo, de educación. Pero esas no son las más grandes necesidades. La más grande de todas es la necesidad de la salvación. Jesús dijo, ¿qué granjeará el hombre si se gana todo el mundo y se le pierde el alma? Un hombre de éxito hoy en día es considerado aquella persona que ha logrado sus sueños, que tiene una buena profesión, que tiene dinero, que tiene una buena posición social, etcétera. Pero eso realmente no es una persona de éxito. Una persona de éxito es aquella que termina su carrera como la terminó el apóstol Pablo, diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Una persona que sabe para dónde va y está seguro que va a la presencia de Dios, esa sí es una persona de éxito. Hermano, por eso la necesidad número uno, que solo Cristo, solo el Evangelio de Jesús lo puede ofrecer, es la salvación. Por eso que cuando llega a la ciudad de Éfeso, vea lo que dice el versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea, la gran oportunidad, hermanos, es que usted y yo podamos recibir la salvación en Cristo. Eso es lo más grande. La más grande de todas las necesidades es una necesidad de carácter espiritual. Ser salvo, tener vida eterna, hermanos. Saber que si me toca morir este día, abriré mis ojos en la presencia del Señor. La segunda necesidad es la necesidad de la sanidad de toda clase de enfermedades. Una de las cosas, hermanos, que entra en el género humano como consecuencia del pecado original fue la enfermedad. El cuerpo se empieza a deteriorar. Y a raíz de todo esto, pues el Señor también, hermanos, quiere proveernos una respuesta a esta necesidad. Por eso vemos en el versículo 11, cuando Pablo estaba en la ciudad de Éfeso, dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Oiga bien esto, los milagros, las sanidades no los hacen los hombres, lo hace Dios. Claro, hay imitaciones, hay charlatanería, pero cuando son milagros realmente de Dios, Dios lo hace a través de personas como en este caso del apóstol Pablo. De tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos, oiga bien esto, salían. Entonces vemos aquí, hermanos, que Dios quiere proveernos de una oportunidad de tener salud en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Isaías capítulo 53 dice que el Señor llevó, oiga esto, no solo nuestros pecados, sino llevó en su cuerpo nuestras enfermedades. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Así como Cristo cargó el pecado, cargó en su cuerpo las enfermedades. Y al vencer Jesús en su cuerpo en la cruz del Calvario, el pecado venció también la enfermedad. Y cuando por la fe recibo ese milagro, por esa obra en la cruz del Calvario, Dios sana. Entonces Dios quiere sanar las enfermedades, quiere que tengamos salud. Ahora, existen en algunos casos donde Dios como soberano, Él sabe cuándo lo va a hacer. Hay algunos momentos que Dios, por algunas razones, sea ministeriales, sea familiares, sea espirituales, sea de cualquier otra naturaleza, Dios no sana inmediatamente, pero lo va a hacer posteriormente. Otros casos, Dios no sana, aunque nosotros podamos aplicar la fe en la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora para que esa persona parta a la presencia del Señor. Ya que la Biblia dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces,
Pero de igual forma tenemos oportunidad. Yo creo que yo soy testigo de que Dios sana, hermanos, y lo ha hecho en varias oportunidades, y lo ha hecho en muchas otras personas, lo he visto cómo Dios sana las enfermedades. Entonces, cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso, mucha gente también era sanada, porque esa es una gran necesidad, especialmente cuando ya la ciencia médica dice, bueno, no sabemos qué hacer. Ahora, Dios sí sabe qué hacer. Cuando el hombre sabe, hermanos, que ya no hay más capacidad para poder dar respuesta, Cristo sí tiene la respuesta. La última palabra la tiene Dios. Pero hay otra necesidad que es una necesidad no vista, una necesidad que no la perciben, y es la necesidad espiritual, emocional, mental. La necesidad de que la persona sea libre, oiga bien esto, de demonios que en algún caso están afectando la salud mental, emocional, espiritual y por ende dañan la salud también en las relaciones familiares, sociales y en otras áreas de la vida. Por eso dice aquí que Dios hacía milagros extraordinarios, no solamente sanando enfermedades, sino que dice, y los espíritus malos salían. Entonces, hermano, hay una realidad que algunos no la quieren ver, y es que hay personas que tienen demonios viviendo en su corazón. Claro, como es algo espiritual, no lo ve, pero sí comienzan a experimentar una serie de trastornos en su vida. Hay tantos casos en la Biblia, usted los puede leer especialmente en los evangelios. En el ministerio del Señor Jesucristo, vemos cómo el Señor echaba fuera demonios. Algunas personas tenían una apariencia de una epilepsia. Se parece mucho la epilepsia a una persona que tiene posesión demoníaca, pero no son palabras sinónimas, son experiencias completamente diferentes. Hay personas que vemos con tendencia suicida, como aquel joven que dice la Escritura que el demonio lo tiraba al fuego, lo tiraba al agua. ¿Cuál era la intención? Matarlo. Entonces el papá lo andaba cuidando por todas partes. Vemos el caso del endemoniado de Gádara. Este es un caso, hermano, sumamente crítico, porque no solamente había un demonio, sino legión. Estamos hablando de miles de demonios en una persona. Por eso la condición de esta persona: vivía en sepulcros, no dormía. ¿Se puede usted imaginar lo que eso significa, no dormir? Vivir angustiado, desnudo. ¿De qué se alimentaba este hombre? Quería la mente, es decir, la voluntad de este hombre, quería estar en casa con su familia, pero no podía. Era tan violento que lo ataban con grillos, dice, y cadenas. Pero tenía una fuerza descomunal de vez en cuando y rompía las cadenas. Algunos piensan que esto es una fantasía, que es una mentira. Bueno, cuando tenga algún gadareno por aquí, lo voy a invitar para que vea y va a ver que realmente una persona endemoniada tiene una fuerza descomunal. Pero quiero decirle esto, hermanos, que los demonios, que no es otra cosa que los ángeles que Satanás engañó, estando él en el cielo, arrastró la tercera parte de los ángeles. Entonces, esos ángeles que antes eran de luz, al rebelarse contra Dios, se convirtieron en demonios. Es decir, su naturaleza llegó a ser completamente antagónica a Dios y a los propósitos de Dios. En lugar de vivir en santidad, ahora vive en lo contrario. En lugar de hacer las cosas justas, hacen lo injusto. Entonces vemos aquí en este caso que hemos leído, dice que había ahí en Éfeso un hombre endemoniado. Vean, cuando quisieron sacar ese demonio a través del exorcismo, que ya voy a hablar un poco más adelante de esto, que al no poderlo hacer, el demonio, fíjense bien, habló, no la persona, el demonio habló, y contra 7 hombres que estaban ahí, que no lo pudieron dominar, él les pegó, los golpeó, los hirió y los desnudó. Y salieron corriendo por todas partes. Entonces vemos aquí, hermanos, que los demonios, sencillamente lo que Jesús dijo se cumple, que el ladrón, hablando de Satanás, ha venido para matar, hurtar y destruir. Ahora surge una pregunta: ¿por qué hay gente poseída por demonios? Si cuando dice aquí la Biblia que el espíritu malo dijo, respondiendo el espíritu malo,
O sea, que ya no era la persona, no era la mente, no era la voluntad del individuo. No sabemos cómo se llamaba este hombre, pero quien habló a través de ese hombre fue el espíritu malo, que dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Quien estaba hablando ahí eran los demonios. Y hermanos, cuando una persona está endemoniada, normalmente, casi en todos los casos, habrá algunas excepciones, pero habla con una voz que no es de él o no es de ella. He oído señoritas hablando con voz de hombre, o viceversa. Entonces, son demonios que están hablando a través de la persona, están completamente dominados. De hecho, hermanos, en todas las culturas, por eso que, hermano, en toda la tierra, usted puede hacer un análisis antropológico, se da cuenta que en todas las culturas sabe que existen los demonios. Por eso hay pavor, hay temor a los demonios. Por eso que algunos ponen algunos fetiches en la casa para espantar demonios, ¿sí o no? Hacen ciertas cosas para ahuyentar los malos espíritus. Entonces, en todas las culturas ocurre esto. ¿Por qué? Porque han visto que hay espíritus que comienzan a tomar a esas personas y comienzan a hacer cosas fuera de lo que es común, lo que es racional. Ahora, ¿por qué hay gente poseída por demonios? Le voy a mencionar por lo menos 3 causas. Una de ellas, por vivir en un estado de pecado. En este caso que nos ocupa aquí en la Escritura, este endemoniado, no sabemos, pero por la Biblia sabemos por qué causas algunas personas le dan lugar a los demonios en su vida. No sabemos exactamente qué es lo que este hombre había hecho para que ese demonio estuviera dentro de él. Pero una de las causas es vivir en un estado de pecado. Oiga esto, todos somos pecadores, todos pecamos. Una cosa es pecar eventualmente, porque todos pecamos a diario de alguna u otra forma. Otra cosa es vivir en un estado de pecado. Decir que eso es habitual, es cotidiano, es por largo plazo. Por ejemplo, una persona que vive con odio en su corazón. Usted se puede resentir de vez en cuando, pero que usted viva con un resentimiento que luego se convierte en amargura. La amargura luego se convierte en aborrecimiento, y luego se convierte en odio, y luego en venganza. Entonces, una persona que vive en ese estado, hermano, es sumamente vulnerable a los ataques demoníacos. Y así podemos mencionar cualquier otra clase de pecado. Entonces, cuando alguien vive en una condición cotidiana, continua, es una persona que es fácilmente blanco de Satanás. Otra causa es por la invocación a los demonios por medio de la idolatría. Algunos miran la idolatría como algo inofensivo. La idolatría sencillamente es, oiga esto, invocar a los demonios a través de la idolatría. Pablo dijo: lo que los gentiles sacrificaron, no lo sacrificaron a los ídolos, sino a los demonios. Y no quiero pues que os hagáis partícipes con los demonios. Cuando alguien se inclina, oiga esto, cuando alguien se inclina ante una imagen, le adora, le pide, no le está pidiendo, oiga esto, no le está pidiendo a Dios, sino que ese ídolo es una representación de una entidad espiritual demoníaca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona hace esto, los demonios le oprimen al que está haciendo esto. Por ejemplo, la Biblia dice, nos prohíbe completamente la invocación a los muertos. Hoy en día, hermanos, ¿cuánta gente está haciendo esto sin darse cuenta? Cuando le está pidiendo, y lo voy a decir con mucho amor, respeto, pero es mi responsabilidad decir lo que dice la Biblia. Cuando alguien está pidiendo, por ejemplo, a un santo, oiga esto, eso Dios prohíbe invocar a los muertos. Dios en ningún momento nos está diciendo, sí, hijo, esto hazlo. No, está prohibido. Y una forma disimulada con una, una pintura religiosa es a través de pedirle a esa persona, a ese santo, que le llaman santo, que falleció. Entonces lo que está haciendo es invocar a los muertos. Pero realmente, en el fondo, no es invocar al muerto. ¿Sabe por qué? Porque la persona que falleció
está en uno de dos lugares, o está en el cielo o está en el infierno, y no le puede oír, porque el único que es omnipresente es Dios. El único que es omnipresente es Dios. El único que es omnisciente, que sabe todas las cosas, es Dios. Y el único intermediario entre Dios y los hombres, dice la Biblia, Jesucristo hombre. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, cuando alguien invoca el nombre de un santo, lo que está haciendo es, en una forma indirecta, porque así han sido enseñados, está invocando a los demonios sobre su vida. Entonces hay gente, hermanos, que al meterse en la idolatría, en todas las culturas, en todas las religiones, hermanos, esto es patrimonio de todas las religiones, habidas y por haber. Algunas que ya desaparecieron, otras que están surgiendo. Ahora bien, no solamente la idolatría religiosa, sino la idolatría también, hermanos, como es ponerle fe y poner en primer lugar el dinero. Convertir el dinero en un ídolo. Por eso que hay personas que no les importa matar con tal de obtener el beneficio del dinero. ¿Por qué llegan hasta matar? ¿Por qué una vez a cierta persona le preguntaron, y tú, y esto salió en nuestro periódico, ¿por cuánto le quitarías la vida a alguien? Dijo, bueno, si me dan $25 yo lo mato. Y otro dijo, que estaba si me dan 10 yo lo mato. Y otro se puso más barato, 5. ¿Por qué? Porque los demonios que están en ese corazón, porque pusieron el dinero en primer lugar y lo han adorado al dinero, en el momento que adoraron el dinero, la Biblia lo dice, no lo digo yo, oiga esto, la avaricia dice, es idolatría. Entonces, si la avaricia es idolatría, entonces una persona así, hermano, es víctima de la opresión satánica. Por eso que hay personas que piensan en matar, en destruir, no les importa, lo que les importa es el dinero, porque es el ídolo que tienen en su corazón, el ídolo del poder, el ídolo de la fama, el ídolo de muchas cosas, aún de los deportes. Oiga esto, hermano, ¿cómo es posible que un estadio que uno llega o quisiera llegar tranquilo a disfrutar de un buen partido de fútbol, pero de repente se empiezan a matar entre una barra que apoya a un equipo y otro? Eso no es fanatismo, eso es idolatría al deporte. Entonces, así, hermanos, hay muchos ídolos. Y uno de los ídolos, hermanos, que algunos están cayendo y no se han dado cuenta, están idolatrando el sexo a través de la pornografía. En otra oportunidad vamos a hablar de esto un poco más en detalle. Entonces, ¿qué pasa? Al entregarse a la pornografía, están entregándose a la idolatría. Es un acto de idolátrico, porque creen que eso le va a dar la respuesta para su felicidad. Y al ponerle fe al sexo, se convierte en algo malo, algo que Dios hizo que era bueno para disfrutarse dentro del matrimonio. Pero cuando alguien está metido en eso, por eso hay personas metidas en pornografía que empiezan a tener ya trastornos mentales, trastornos emocionales, trastornos aún de digamos, identidad sexual. De repente empiezan a sentir atracción por las personas del mismo sexo. Pero ¿qué es eso? Son demonios que ya están teniendo injerencia. No vamos a tocar mucho de esto. Pero otra de las causas por qué algunos son poseídos o atormentados por demonios, por incursionar en el ocultismo o en el satanismo disfrazado. Hermanos, Satanás siempre ha querido adoración. Es más, fue tan malo el demonio, Satanás, que a Jesús le pide que lo adore. Sí, se atrevió a decirle eso a Jesús. Si postrado me adorares, te entrego todas estas cosas que a mí me han sido dadas. Entonces Satanás quiere que se le adore. Ahora, hay muchos que lo adoran y no saben cómo lo están haciendo cuando incursiona en el ocultismo. Cuando el Señor le da las normas, las leyes al pueblo de Israel para ir a conquistar la tierra prometida, le da ciertas instrucciones y entre ellas hay algunas prohibiciones. Hermano, cuando usted y yo venimos a Cristo, hay bendiciones, hay privilegios, pero hay restricciones.
Hay, hermanos, ciertas cosas que usted y yo no podemos tocar. Dicen en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Y cuál es esa tierra? La tierra del evangelio. No aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen. Pero oiga esto, adivinos oyen, pero dice, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios, no te lo ha permitido. Entonces, si Dios no lo ha permitido, ¿por qué algunos se dan el permiso de incursionar en esto? Entonces es ahí cuando alguien entra, por ejemplo, en el mundo de la adivinación, los agoreros, sortílegos, hechiceros. Hay personas, hermanos, aquí en nuestro país y en todas las culturas, hay personas que cuando no encuentran, por ejemplo, alguna respuesta para el problema de salud, se van a los hechiceros. Y hay muchas partes aquí en nuestro país, aún en colonia, hay personas que aún en alta sociedad, hermano, son brujos algunos de ellos, o especialmente las mujeres. No sé por qué se meten tanto las mujeres en este rollo, pero así, hermanos, vemos a lo largo de la historia, hermanos, cómo la gente se ha involucrado en estas situaciones. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, no tenemos nosotros ni nada que participar de esto. Entonces, en la ciudad de Éfeso, esto era parte, hermanos, del paganismo. Se metían en la magia. De hecho, si sacaron, oiga bien, una biblioteca que el precio era 50,000 piezas de plata, aquellos hermanos, miren, que han ido a la ruina de Éfeso, he estado ahí 2 veces, y estuvimos en la biblioteca de la ciudad de Éfeso, los restos que quedan, se mira lo que era la biblioteca, era enorme. Estoy más que seguro que ahí habían libros que en esta oportunidad los quemaron, y la gente los tenía en su casa. Entonces, ¿y qué eran eso? Era lo que dice aquí, que no participes en cosas de adivinación, agoreros, sortílegos, ni hechiceros, ni encantador, ni adivino, ni magos. Libros de magia habían traído. Entonces, como hoy en día, hermanos, la gente al meterse en este campo del ocultismo, lo que está haciendo es abrirle puertas a los demonios en su vida. Y por eso, algunos son poseídos y otros son oprimidos por Satanás. Sin embargo, hermanos, encontramos en la palabra de Dios una esperanza. Porque así como la salvación solo Dios la puede ofrecer en Cristo Jesús, la sanidad divina solo Cristo lo puede hacer, así también la liberación de espíritus inmundos, como el caso de Pablo. Dice que cuando él había orado por ellos, los paños que habían sido ungidos, se habían orado por ellos, se los ponían a los endemoniados, dice, los espíritus salían de ellos. O sea, había una sanidad interna, una sanidad espiritual. Pero eso ocurre, ¿por qué? Porque Dios hizo una promesa en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esta promesa se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que allá en Lucas capítulo 4, versículo 18, después que Jesús fue bautizado en el río Jordán y estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás, empieza a predicar, llegando ahí a la ciudad de Nazaret. Estando en la sinagoga, dice la Biblia en el versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Oiga esto, ¿cuál fue la porción que Jesús abrió? Isaías 61. En el lugar, dice, donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estamos hablando 700 años que había sido profetizado, prometido en Isaías 61, el perdón de pecados, la liberación de opresiones satánicas. Ahora Jesús le dice: hoy se ha cumplido delante de vosotros. En otras palabras, yo soy el que va a liberar a las personas oprimidas por Satanás. ¿Y sabe qué, hermano? El único que puede liberar a las personas de las opresiones satánicas se llama nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu del Dios vivo, hermano, es el que rompe las cadenas. La Biblia nos habla que la unción pudre el yugo. Ahora bien, esa promesa de estar libre de la injerencia satánica, hermano, es algo maravilloso. Y se logra, en primer lugar, a través del cambio de paternidad en el nuevo nacimiento. Cuando usted y yo nacemos de nuevo en Cristo, antes, ¿quién era nuestro padre? Era Satanás. Usted dirá: ¿cómo? Bueno, el Señor Jesús se lo dijo a los fariseos allá en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 32. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no quedará en casa para siempre. El Hijo sí quedará para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois hijos de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Oiga bien esto. Le respondieron diciendo: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿A quién se está refiriendo Jesús? ¿De qué padre sois? Está hablando del enemigo, de Satanás. Por eso le dice, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, hermano, cuando usted y yo nacemos de nuevo, hay un cambio de paternidad. Ahora nuestro Padre es Dios. Por eso podemos orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Porque en el nuevo nacimiento, entonces venimos a ser hijos de Dios. Recordemos el caso de aquella mujer que andaba encorvada. Dice que era hija de Abraham, pero andaba encorvada, no por una enfermedad física, sino por una opresión satánica. No ande pensando que todas las personas que están encorvadas es por un demonio, hermanos, ¿verdad? Algunos tienen escoliosis, pero no es por un demonio, o no, sino mala postura, lo que sea. Entonces, podemos poner recto, ¿verdad? Entonces, pero hermanos, en este caso dice la Biblia que Jesús echó fuera el espíritu de enfermedad. Oiga, espíritu de enfermedad, no está hablando de enfermedad, sino el demonio que causaba esa enfermedad, y la persona fue libre. Entonces, una cosa linda ocurre, como hermano, como una medida de protección. El momento del nuevo nacimiento, ya tengo un padre y es mi Dios. Dios es mi padre. Entonces hay un cambio de paternidad. Pero no solo eso, sino que hay un cambio de reino o de gobierno a través del nuevo nacimiento. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, nacemos en una familia, y esa familia se llama la iglesia, la familia de Dios. Eso se conoce también en la Biblia como el reino de Dios. Entonces vea esto. En Colosenses capítulo 1, versículo 12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz,
el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En el momento del nuevo nacimiento, oiga esto, no solamente dejamos de ser, digamos, gobernados del príncipe de las tinieblas, sino que ahora pasamos al reino, a la administración de Dios, y ya no de las tinieblas. Entonces, eso es una tremenda protección espiritual. Por eso el demonio, oiga esto, hablando a través de este hombre, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Por qué lo conocía? Porque sabía que Pablo estaba en el reino de luz, en el reino de Dios. Pero estos 7 que estaban ahí tratando de sacarlo, no estaban en el reino de Cristo. Por eso les pregunta: ¿y vosotros de quién sois? ¿A quién pertenecéis? ¿Cuál es tu identidad espiritual? No la tiene. Por eso se levantó el demonio y lo golpeó. Ahora, hermanos, cuando usted y yo venimos a Cristo, esto es una tremenda protección. Venimos al reino de Dios, entonces se cumplen las palabras de Jesús en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, es decir, no andará bajo el gobierno del diablo, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, el echar fuera demonios en el ministerio de Jesús fue el cumplimiento de esa profecía de Isaías capítulo 61. Entonces, cuando Jesús dijo: ahora se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, que iba a abrir las puertas de las prisiones espirituales para sacar libre a los cautivos. Vemos el caso de este endemoniado de Gádara, un caso patético, triste, hermano. Piense lo que significaría un hombre estar viviendo en los sepulcros. Se mojaba con el rocío de la noche, quería dormir, tenía frío, no tenía cómo cubrirse, quería comer algo decente, no podía comer nada decente. Andaba desnudo, hermano, un hombre que estaba abandonado y nadie quería estar con él. Una persona oprimida por Satanás es una persona, hermano, que vive en prisiones, en una tristeza profunda. Queriendo estar en casa, no podía estar en casa. Quería dormir y no podía dormir. Quería descansar y no podía descansar. ¿Por qué? Porque los demonios lo atormentan. Hermano, esto es real. Algunos esto lo están viendo como algo ficticio. No, señores. Jesús es el Señor, Dios Todopoderoso. Hay un reino espiritual, hay un reino de luz, hay un reino de las tinieblas. La Biblia dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores, con esas entidades espirituales de maldad. Por eso, en el ministerio del Señor Jesús, en este caso, el endemoniado de Gádara, el Señor lo sanó. Y cuando lo sanó, fíjense bien, los demonios, había una multitud, había una legión de demonios. Y una legión romana era aproximadamente 6,000 soldados. O sea, este hombre, no sabemos exactamente el número, pero tenía una legión, por lo menos 6,000 demonios. Alguien que tenga esa cantidad de demonios, claro, la condición es muy, muy crítica. Entonces, la pregunta es: ¿qué es lo que había hecho para darle lugar a tantos demonios? Entonces, el ministerio de Cristo se caracterizó, hermano, para traer salvación, trayendo sanidad física, pero también espiritual. Por eso que en Lucas, en el capítulo 4, versículo 40, dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces. Muchos estaban endemoniados, y dice que salían los demonios. Entonces, dentro del ministerio de Cristo, la liberación, echar fuera demonios, esto es lo bíblico, este es el término bíblico, echar fuera demonios. Eso es parte de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere ver a la gente oprimida por Satanás. Él no quiere que vivan en desgracia. Eso es provisto por el Evangelio. Ahora, ¿qué pasa? Satanás siempre va a tratar de imitar lo de Dios. Y vemos aquí, dice, a unos exorcistas, pero algunos judíos, exorcistas ambulantes. O sea, quisieron hacer una imitación de echar fuera demonios. Y eso ha sido una práctica a lo largo de los siglos. Ahora quiero que entiendan esto, hermanos. El exorcismo no es sinónimo de echar fuera demonios.
Algunos lo ven así, no es así. Partiendo de la palabra griega que se traduce como exorcismo, etimológicamente significa uno que administra un juramento. Es decir, que cuando una persona va a usar el exorcismo, emplea una fórmula de conjuración para expulsar el demonio. En otras palabras, lo hace mediante una especie de juramento, o sea, un trato. Es un trato entre la persona que está exorcizando y el demonio que tiene esa persona. Eso no es liberación, eso es un convenio en el mundo espiritual demoníaco. Es decir, que por un juramento el demonio se le pide que se mueva, por ejemplo, de una persona a otra persona, o que deje de afectar una parte de la vida de esa persona y se ubique en otra área. Pero no es echar fuera demonios, eso es un convenio. Y eso, por ejemplo, lo han practicado. Es más, algunos de ustedes llegaron alguna vez a que le hicieran una limpia. ¿Sabe qué hizo? Usted se sometió a una ceremonia de exorcismo. En otras palabras, se sometió a una administración diabólica. No, oiga bien esto. Pero es que toda la gente lo practica, ¿sí? ¿Y sabe quiénes eran estos 7 hijos de uno llamado Esceva? Esceva era jefe de los sacerdotes judíos de Éfeso. Estamos hablando de personas religiosas. El problema es que el exorcismo se ha visto como parte integral de las religiones. En todas las religiones del mundo, hermanos, existe cierto tipo de prácticas porque la gente le tiene miedo a los jinns, es lo que le llaman algunos, a los demonios. Entonces, practican este tipo de cosas, pero eso es un convenio, o sea, es un trato entre los demonios, pero no es que el demonio, hermanos, salga por autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es completamente diferente. Por eso que en este acto de imitación dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. O sea, estos 7 hombres dijeron, como vemos que Pablo echa fuera demonios, nosotros también lo vamos a hacer. Y dijo, esta es otra fórmula, es decir, otro conjuro que vamos a aplicar y entonces este demonio va a salir. Y le salió el tiro por la culata, ¿ok? Entonces, ¿por qué razón, hermano? El demonio les hace una pregunta. Oiga esto, a Jesucristo conozco y sé quién es Pablo. ¿Sabe qué? Los demonios saben, oiga esto, que Jesús es el Mesías. Los demonios saben que Jesús es Dios. Y qué triste que seres simples, mortales, seres humanos, no lo saben. Y los demonios sí lo saben. Por eso Jesús les mandaba que se callaran. Por eso que ahí en Lucas, y dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Oiga, los demonios decían, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Entonces el demonio en el mundo espiritual sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes no lo son. Por eso que podemos decir que la autoridad sobre los demonios divide a la sociedad en 2 segmentos. Los que son sellados por el Espíritu de Dios y los que no tienen el sello del Espíritu de Dios. En el mundo diabólico, ahí no se reconoce posición socioeconómica, política, educativa, nada. En ese mundo, lo único que reconocen los demonios es el que tiene el Espíritu Santo en el corazón y los que no lo tienen. A Jesús y a Pablo conozco. ¿Y ustedes quiénes son? En otras palabras, ustedes no tienen sello de garantía. Hermanos, los demonios saben, oiga esto, quiénes no son hijos de Dios. Ellos lo saben. Y lo triste es que algunos de ustedes no lo saben.
estos hijos de tal Ezeba, sacerdotes religiosos, no, nosotros somos hijos de Dios. No eran hijos de Dios. Estaban haciendo algunas prácticas de ocultismo, porque el exorcismo es una práctica de ocultismo, no es una práctica bíblica. Lo bíblico es echar fuera demonios en el nombre de Jesús, pero no hacer negocios con los demonios, no hacer un trato con los demonios. Entonces, ellos vieron que estos 7 hombres no tenían al Espíritu de Dios morando en sus vidas. Por eso les dice, ¿y ustedes de quiénes son? En griego eso significa, ¿cuál es su identidad? Dígame, ¿y ustedes a quién les pertenecen? Porque aquí solo hay 2 mundos, el de Dios y el de las tinieblas. Pero ustedes echando fuera demonios y están ahí, en otras palabras, somos del mismo grupo. Entonces, hermano, esto es lindo. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, entonces el Espíritu Santo viene a vivir a nuestro corazón. Y en términos comerciales, el Espíritu Santo usa una palabra allá en la epístola a los Efesios. Cuando Pablo escribe esta epístola, dice en el versículo 13 del capítulo 1, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón, que es un sello. Y sabe que esa palabra sello en el griego se usaba en el mundo comercial. Todas las personas que iban a comprar un producto al mercado, lo que se conocía como la agora, el mercado, ahí llegaban muchas cosas. Entonces, cada uno tenía un sello en particular. Entonces le gustaba, por ejemplo, una mesa, veía primero si no tenía un sello, pero si no veía un sello, dijo, la quiero comprar, la sellaban. Ese sello, hermanos, garantizaba que ese producto ya no se podía vender, porque ya tenía dueño, aunque todavía no le había pagado, no había dado el efectivo. Muchos años atrás aquí en El Salvador, y todavía se practica en algunos lugares, no hacen ni contrato ante un abogado en algún negocio. La palabra era el contrato, y darse la mano, y no podían ellos decir, ya di mi palabra, y se cumple. Bueno, en aquel entonces era el sello. Entonces la persona sellaba todos los artículos que quería. Y entonces hacía la cuenta. Luego regresaba con el dinero y se llevaba. Y si alguien venía y quería comprar ese producto y estaba sellado, le decían, este ya le pertenece a fulano de tal. No, esto ya no es mío. Ni siquiera el que lo vendía podía decir que era de él, porque ya estaba sellado. Entonces, el Espíritu Santo ocupa este término comercial y dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, ese sello es la garantía que ya le pertenecemos a ¿quién? A Cristo. Tener el Espíritu Santo es que hemos sido comprados a precio de sangre en la cruz del Calvario. Entonces viene el demonio y ve quién tiene y quién no tiene sello. El que no tiene sello, con este lo voy a ocupar. Pero el que tiene el sello del Dios vivo, hermano, en el mundo espiritual los demonios perciben cuando alguien tiene el Espíritu Santo y cuando no lo tienen. Por eso que dice que es las arras, es decir, es la garantía hasta la posesión, hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, lo que Cristo adquirió a precio de sangre, un día de estos, hermanos, un día de estos, Cristo viene por aquellos que ha sellado, aleluya. Por eso, hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que vivamos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque tienen el sello del Dios vivo y en el mundo espiritual los demonios lo detectan.
Ya no es cuestión de religión, esta es la mejor religión. No, aquí no es cuestión de religión, es cuestión de tener el sello de Dios o no tener el sello de Dios. Algunos dicen, no, mi iglesia, no, aquí es cuestión espiritual, entendamos. Los demonios no reconocen religiones, los demonios lo único que reconocen es si tienen a Cristo o no tienen a Cristo. La pregunta es si usted lo tiene o no lo tiene. Ahora bien, ese es el privilegio que usted y yo tenemos, es la bendición. El beneficio que tenemos en Cristo. Tengo el beneficio de la salvación. Tengo el beneficio de poder ser sanado por el Señor. El beneficio de ser cuidado y guardado de las obras demoníacas. Usted ya no necesita andar con amuletos. Usted no necesita tener a alguien ahí un ángel protector. No. Usted ya tiene al Espíritu del que levantó a Cristo entre los muertos. Esa es su garantía. Ese es el Salmo 91 en su alma. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Quién es el abrigo? Es Jesús, mi Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dígame, ante la omnipotencia de Dios, ¿qué demonio se va a meter ahí? Nadie. Ahora, pero dice aquí la palabra que cuando Pablo llega a Éfeso y se dio estos milagros extraordinarios, ocurre algo bien interesante en el versículo 18. Quizás comenzando con el 17. Y esto fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado, esto es lo lindo, era magnificado el nombre del Señor Jesús, que así sea. Que sea magnificado el nombre de Jesús sobre toda la tierra. Jesús dijo, si yo fuera puesto en alto, a todos atraeré a mí mismo. Él lo va a hacer salvando, sanando y echando fuera demonios. Y muchos, dice, de los que habían creído, es decir, de los que aceptaron a Cristo como su Salvador, de los nacidos de nuevo, venían haciendo dos cosas. Dice, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Dos cosas tienen que ver con una tremenda responsabilidad que usted y yo tenemos. Si yo estoy bajo el reino de Dios, entonces tengo la responsabilidad, así como cuando Jesús dijo, remover la piedra, y Jesús resucitó a Lázaro, pero los más pequeños nos lo deja a nosotros. Remover la piedra. Yo tengo que remover, ¿qué cosa? Hermanos, dos cosas importantes. Tengo que remover la soberbia y darle lugar al arrepentimiento. Dice acá que muchos de los que habían creído venían, ¿qué cosa? Confesando. Hermano, la palabra confesar en este caso, la palabra griega significa admitir, reconocer. Tengo que reconocer algo que está aquí adentro, con sinceridad. En otras palabras, es un golpe mortal a la prepotencia, a la soberbia. Si yo quiero disfrutar de los beneficios del reino de Dios, tengo que tratar con la soberbia. Tengo que admitir que yo me he equivocado. Tengo que admitir que soy pecador, que he ofendido a Dios. Venían confesando, es decir, confesarle a Dios, Señor, Padre mío, no merezco ser llamado tu hijo, es lo que dijo el hijo pródigo. ¿Qué dijo David? Contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Tengo que admitir, confesar, tengo que admitir que soy pecador. Y eso me lleva a ¿qué cosa? A arrepentirme, a apartarme, pedirle perdón a Dios. Pero hay muchos hoy en día que porque son hijos de Dios, son cristianos, no quieren admitir lo que realmente son, no reconocen sus errores. Dice, a lo mejor yo no soy tan pecador como otras personas, pero hermano, admita una cosa, que usted y yo somos, dice la Biblia, somos polvo de la tierra, somos gusanos de la tierra. Usted y yo no podemos, hermanos,
creer lo que el mundo dice que somos. Usted y yo somos lo que Dios dice que somos. Nosotros somos ovejas de su prado, somos hijos de Dios, pero estamos tenemos un vaso de barro y el tesoro está en ese vaso de barro. Soy frágil, tengo que confesar, hermano. Hay una tremenda responsabilidad en el reino de Dios, es pedirle perdón a Dios todos los días, lavando nuestros pies, hermano, diciendo: Señor, perdóname por esto, lo que no hice. Lo bueno que pude haber hecho, no lo hice, perdóname. Perdóname, Señor, por lo malo que he hecho. La Biblia dice: bienaventurados los que lavan sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios, dice el libro de Apocalipsis. Hermano, la ropa suya y mía hay que lavarla todos los días, pidiéndole perdón, y por la fe en la sangre de Cristo recibir el perdón de pecados todos los días. Pero también dice: venían dando cuenta de sus hechos. Es decir, resolviendo los problemas interpersonales. La confesión: Dios mío, perdóname. Pero también a ti, papá, como hizo el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti. Si usted ha ofendido a alguien, ¿sabe qué tiene que hacer? Pedirle perdón. Reconozca, admita que ha ofendido. Hay esposos y esposas que dicen: si en algo te he ofendido. ¿Cómo que si en algo? No hay que ser cobarde, hermano. Tenemos que decir: perdóname por esto, esto y esto. Lo que esa persona ya sabe, pídale perdón. Dígale: perdóname por esto. Limpio. Yo te pido que me perdones. Quiero en este momento estar limpio de mi conciencia. Restituir al agraviado. Es lo que hizo Zaqueo. Si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Hermanos, si usted se ha robado un vehículo que no es suyo, oiga bien esto: si compró un vehículo que usted sabía que era robado, usted es cómplice del robo. Regrese eso antes que ese anatema lo maldiga en su vida. Eso es lo que le pasó a Acán. Trajo un anatema y, por supuesto, maldijo, o decir, trajo consecuencias lamentables al seno de la familia. Si usted está recibiendo dinero mal habido, suelte eso, ¿no? Renuncia a eso. Mejor agarre las tortillas con frijoles sancochados y queso duro, manténgase así, pero no reciba cosas que no le pertenecen o no pertenecen en el reino de Dios. Entonces venían dando cuenta de sus hechos. Entonces esto es importante: pedir perdón, perdóname esposa, perdóname hijo, por lo que no hice, por lo mal que hice contra ti. Si usted ha abandonado a sus hijos, mire, hay padres desnaturalizados que han dejado hijos regados por todas partes. ¿Por qué no busca a esos hijos y vaya a pedirle perdón por lo menos, y luego ayúdeles a que terminen sus estudios? Pero ay no, la mamá que vea, no, eso no tiene que ser así. Usted tiene que hacerse responsable y pedir perdón y ayudar a esas personas. Entonces, algunos dicen: no, hermano, pero hay de pedir perdón a Dios. Sí, pero tiene que restituir lo que usted ha ofendido, lo que no es suyo. Ha degradado usted el honor de una persona a través de comentarios. Usted ha levantado falso testimonio. Vaya a pedirle perdón y diga: he cometido esta ofensa contra ti. Dando cuentas. ¿Por qué pasó esto? Porque la gente en Éfeso estaban tan llenas de la gloria de Dios que ellos decían: yo no quiero tener nada que me estorbe, hermano. Cristo está a la puerta y no podemos permitir que nada nos estorbe. Quiero más de Cristo. ¿Cuántos queremos más del Señor Jesús? Así que saquemos todo aquello que no nos conviene. Pero también dice la palabra que venían trayendo los libros de magia. ¿Qué significa eso? Renunciando a la falsa fe. Hermanos, hecha la cuenta, dice que fueron 50,000 piezas de plata. Estamos hablando aproximadamente un poco más de 500 libras de plata. Hoy en día costaría más de, o cerca de los 2 millones de dólares. Te dirá: fanatismo. No, eso se llama sabiduría. ¿Cómo quemar un libro? Sí, pero los libros, oiga bien, ideas, recuerde esto.
el vocablo palabra en castellano significan pensamientos expresados a través de símbolos. En este caso, a través de los símbolos de las letras. Cuando habla de libros de magia, no es otra cosa que son pensamientos diabólicos escritos. Entonces, por eso la gente, fíjense bien, Pablo no los obligó, sino que ellos sentían que tenían que cortar el cordón umbilical con el error, con la mentira. Y trajeron los libros de ocultismo, totalmente prohibidos por Dios, y los quemaron. Y dice que la cuenta fue de 50,000 piezas de plata. Quiero decirle esto, hermano. Usted y yo tenemos que actuar voluntariamente en el renunciamiento. Cosas que creímos como verdad. Y en este momento, hermano, no está aquí la literatura con ustedes, que ustedes leyeron, videos, o objetos, o prácticas. Sin embargo, está su corazón. Y es el momento de hacer una renuncia para aquellos, y lo voy a decir con toda claridad y con amor en Cristo Jesús. Si usted quiere madurar, crecer, echar raíces en el reino de Dios, tiene que renunciar, tiene que cortar, tiene que tener una responsabilidad de romper con el gobierno de la injerencia demoníaca sobre usted. Si Cristo ahora es su Padre, si Dios es su Padre, entonces si ahora está en el reino de luz, entonces no puede estar coqueteando, no puede claudicar en dos pensamientos. No podéis servir a dos señores a la vez, dijo el Señor Jesús. Y algunos no lo quieren hacer, pero yo pido a Dios que lo haga. Le voy a mencionar algunas cosas que algunos creyeron que era verdad. El rosacrucismo. Leyeron literatura, practicaron todo el rosacrucismo. Han venido a los pies de Cristo, pero las ideas del rosacrucismo persisten todavía. Creen que son válidas cuando es magia lo que está allí. Algunos practicaron la masonería. Les voy a decir esto. Los pactos que se hacen en los diferentes grados de la masonería son pactos con los demonios. Y eso lo compromete usted ha comprometido su vida a la administración de Satanás y de su familia. Y algunos tienen temor de renunciar a los pactos que han hecho y a las prácticas que hicieron. Toda esa simbología, claro, no se lo presentan de esta manera, como satanismo clásico, sino que se lo ponen de disfrazado para que usted acepte aquello, que es una hermandad, todo lo demás que habla. Pero voy a decir una cosa, esos son sencillamente invocaciones a los demonios, se lo digo en el amor de Cristo, en los que me escuchan. No lo digo por criticar, no lo digo por ofender, lo digo porque usted vale mucho, su alma y su familia vale mucho, y usted no va a querer que usted y su familia vayan al infierno. Por eso esta gente trajo la literatura esotérica y la quemó. ¿Por qué? Porque era un acto práctico de renuncia a la mentira, y algunos no se han arrepentido de este tipo de cosas. Han habido hermanos que han practicado el espiritismo, han ido a sesiones de espiritismo y eso no le han pedido perdón a Dios. Cuando usted hizo eso, sencillamente invocó a los demonios, o se sometieron o practicaron la parapsicología, que no es otra cosa que el mismo ocultismo, solo que se está disfrazando con un término elegante. El fetichismo. El fetichismo de igual forma es lo mismo. Lo practican las distintas culturas en distintas partes de la tierra y a lo largo de la historia. El fetichismo no es otra cosa que el mismo satanismo. Hay gente que se mete en el satanismo, gente que se mete en el yoga. Hoy algunos dicen, no, ese yoga es bueno, lo recomiendan, lo practican. Hermano, no tengo tiempo para explicarle. Pero el cuarto nivel del yoga, el yoga tantra, es satanismo puro.
Usted no sabe cómo el demonio los puede atrapar, los puede cautivar y los puede llevar, hermano, a una posesión completa, meditación trascendental, la adoración a los ángeles, la idolatría, hermano, tantas cosas que hoy en día la gente practica. Hermano, si usted, por favor, si usted en algún momento de su vida, por ignorancia, usted tocó el campo del ocultismo y no ha quemado las ideas que están adentro y no le ha pedido perdón a Dios, porque cuando usted leyó esa literatura, cuando usted invocó a esos demonios, estaba diciendo: apártate, Jesús, prefiero a Barrabás y al demonio. Esa es una gravísima ofensa, pero aún así Cristo lo ama. Cristo no quiere que se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que le pasó a Judas? Oiga esto: Judas idolatró el dinero y despreció a Jesús. Es el único caso que menciona la Biblia que Satanás mismo, no un demonio, sino el príncipe de los demonios, entró en Judas. Después que despreció la redención, se burló al comer el pan en la última cena. Se burló de Cristo. Satanás entró en él. Hay muchos que se han burlado de Cristo y el Evangelio, pero no saben que lo que están expuestos es a ser poseídos por demonios. Por eso, la descomposición que vemos ahora en el mundo, la maldad aquí en el país, ¿sabe por qué los grandes niveles de maldad? Es porque hay gente poseída por demonios. Y entre más adoren el dinero, adoran el poder, adoran a los ídolos religiosos, se meten en satanismo, se meten en todo tipo de prácticas esotéricas, como hoy en día los padres les compran a sus hijos literatura esotérica para niños como Harry Potter y otras cosas más, sabiendo que es invocar a los demonios. ¿Cómo usted puede hacer esto? Quiero decirle, hermano, el que invocare el nombre del Señor, dice la Biblia, será salvo. Invocar a los demonios significa cautividad, significa opresión. Y este hombre que salta sobre ellos y los golpea, era un hombre que le dio lugar a los demonios. Pero usted y yo tenemos ahora en Cristo que quemar todo ese tipo de cosas. Y le voy a recomendar por la palabra, si usted tiene literatura en casa, tiene objetos, tiene cualquier otra clase de, digamos, simbología que tiene que ver con el ocultismo, destrúyalo, no lo regale, no lo venda, quémelo en el nombre del Señor Jesucristo. Destruya aquello. ¿Por qué? Porque no puede estar usted claudicando en dos pensamientos. He visto gente cristiana, oiga, que todavía en su casa se respiran opresiones demoníacas. Lo he visto, lo he sentido en varias oportunidades. Llego a algunas casas de hermanos en Cristo y después de estar orando le digo: venga para acá, aquí se sienten demonios en esta casa. ¿Qué pasa aquí? Dice: ¿y tienen algún problema? ¿Están viendo cosas extrañas? Sí, pastor. Fíjese que en la noche me encienden la luz y me la apagan. Abren las válvulas del chorro de la ducha. Siento que alguien me mueve la cama. O alguien me toca, cosas por el estilo. Se levantan con pesadillas que alguien los está ahorcando. Muy bien, le digo: ¿usted acepta a Cristo? Sí, pastor. Muy bien. ¿Tiene literatura esotérica aquí? Bueno, pastor, tengo algunas cositas por ahí. Entonces, ¿qué está haciendo con eso? Usted dirá: es cultura. No es cultura, señores. Eso se llama, oiga bien, eso se llama adulterio espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted todavía le está creyendo al diablo y lo tiene ahí en la literatura. Eso significa que todavía le ha puesto fe a la mentira. Ese fue el error de Saúl. Por eso Saúl después fue poseído por demonios.
Nunca Dios quiso que Saúl estuviese oprimido por demonios, pero Él no quiso romper de una sola vez. Hermanos en el Señor, estamos aquí para poder ser luz y sal de la tierra, como dijo Cristo. Pero el Señor nos pide una responsabilidad. Primero, confesar lo que está dentro, pedir perdón a las personas que he ofendido y romper todo vínculo con las obras del diablo en el nombre del Señor Jesús. ¿Y sabe qué? Ahora dirá el Señor, como se lo dijo a Zaqueo: ahora ha venido la salvación a esta casa. Gloria al Señor. Gloria al Cristo. El Señor va a romper ataduras y la bendición que estaba esperando va a venir, pero tiene que renunciar. Señor Jesús, mi alma te alaba, Padre. Gracias. No merezco ser hijo tuyo. Me has salvado. Tú eres mi Padre, mi papá. Estoy en tu reino, Señor. Y en este día no queremos coquetear más con el pecado ni con Satanás. Señor Jesús, en este día trae libertad a tus pueblos. Voy a pedir que se pongan de pie y después no se vayan a ir, por favor. Nadie se mueva ahora. Solo quiero pedir a aquellas personas que han venido por primera vez, que quieren decirle a Jesús: Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Quiero ser un hijo tuyo. Renuncio a la mentira, acepto la verdad que eres tú. Si usted es esa persona, véngase acá al frente, por favor. Salga rápidamente de los lugares donde usted se encuentra. Venga, por favor. Pero también quiero pedirle a aquellas personas a quien el Espíritu Santo le ha hablado en esta hora y le ha dicho lo que tiene que hacer. Véngase, dé un paso de fe. Pase. Dé un paso de fe. Dígale: Señor, aquí estoy. Renuncio, Padre, a todo esto. Yo no quiero más. Quiero hacer una quema. Quiero quemar ideas, sentimientos, prácticas, cosas ocultas, cosas que no son correctas delante de los ojos de Dios. Ahora mismo, véngase, por favor. Probablemente usted no tenga nada que ver con nada de lo que hemos hablado, por lo menos una parte. Pero yo le voy a pedir, hermano, que todos podamos hacer una pila donde el Espíritu Santo queme en nuestro corazón las ideas, creencias de las cuales nunca le he pedido perdón a Dios por haberlo ofendido, por haber creído al demonio y no a Dios. Usted va a ser libre. Va a ser libre. Ahora, con el corazón en la mano, digámosle a Jesús: Padre eterno que estás en los cielos. Fuertemente: Padre eterno que estás en los cielos, perdóname por todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Me duele, Señor, el haberte despreciado por la mentira, por el pecado, por haber creído a Satanás y sus mentiras. Pero a partir de este momento, toda aquella filosofía, literatura, creencias, religiones en las cuales me involucré en prácticas ocultas, esotéricas, diabólicas, perdóname, Señor, por haberme expuesto a la literatura, a la música satánica y a todo aquello que no pertenece a tu reino. En el nombre de Jesús, perdóname. En el nombre de Jesús, renuncio a todo pacto que hice con el demonio.
límpiame con tu sangre. El único pacto que tengo es con Dios, a través de la fe en la sangre de Cristo. Estoy en el nuevo pacto con Jesús mi Señor. En el nombre de Jesús renuncio a toda práctica e idea. Señor, bendice mi vida y la de mi familia. Padre, gracias. Gracias. Hable con Dios. Hable con Dios. Hable lo que tenga que decirle. Oh Espíritu Santo, ahora mismo, en el nombre de Jesús, Señor, ahora se han roto las cadenas, Padre Santo. Oh, desmenuza, Padre mío, todo aquello, mi Dios, que ha oprimido a lo largo de tantos años. En el nombre de Cristo, Señor, libera ahora a los cautivos. Da vista, Señor, a aquellos que no tienen vista espiritual. Rompe, Señor. Oh Dios mío, a ti te doy la alabanza. Te doy las gracias, Señor. Gracias por la iglesia. Gracias por la sinceridad. Gracias por la humildad del corazón de muchos, Señor, en ponernos a cuentas contigo. Oh, gloria a Dios, gloria a tu nombre. Aleluya. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, sopla sobre cada uno, Señor. Reciba maravilla, milagros. Espíritu Santo, bendice tu iglesia. Oh Señor, mira mis hermanos, Padre, que están aquí, Padre, han pasado al frente. Oramos por ellos, tú sabes en qué área. Ahora, Señor, ten misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret, se pudre todo yugo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ahora mismo, por el poder de tu palabra, se han deshecho, Señor, las cadenas. Oh, gracias. Gracias, Señor. Oh, te adoramos. Las personas que pasaron al frente para aceptar a Jesús, o algunas que no pasaron, pero ahí están. Diga conmigo esta oración de fe. Padre, perdóname por haber pecado contra ti. Soy una persona pecadora. Límpiame con tu sangre. Perdóname por haber herido tu corazón, por haberte despreciado, por el pecado y por Satanás. Perdóname. Pero en este día te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Creo que resucitaste para mi justificación. Gracias, Señor. Gracias, porque ahora tengo un Padre diferente. Tengo un reino diferente. Tengo una gran oportunidad y no la quiero despreciar. Gracias, Señor. Tomen su lugar, por favor. Pueden sentarse un momento. Oh, gloria a ti, Jesús. Las personas que han sido asignadas para recoger la ofrenda, pasen. Padre, venimos delante de ti en amor e en gratitud para ofrendar y diezmar. Lo hacemos con alegría en Cristo Jesús. Amén y amén.